En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mis padres me humillaron por priorizar mi carrera sobre el matrimonio, pero 3 años después perdieron todo cuando mi abuelo de 80 años decidió tomar partido. Tengo 28 años, y llevo aproximadamente 4 años en una relación con mi novio Orson, quien tiene 29 años. Durante el último año y medio, hemos estado manteniendo una relación a distancia porque tuve que trasladarme a otra ciudad por un proyecto laboral importante. A pesar de la distancia, nuestra relación sigue siendo sólida y tenemos planes de casarnos eventualmente. Sin embargo, por ahora ambos estamos concentrados en nuestras carreras profesionales. El matrimonio es algo que ya hemos conversado, pero no lo consideramos urgente. Para nosotros está perfectamente bien esperar un poco más. Lo que no logro comprender es por qué mis padres tienen un problema tan grande con nuestra decisión. En los últimos meses, cada vez que me comunicaba con ellos o los visitaba, inevitablemente sacaban el tema de mi boda. Me repetían constantemente que ya era hora de casarme porque llevo 4 años con Orson, y estoy cerca de los 30. Según su razonamiento, si quiero establecerme, formar una familia y todo eso, este es el momento adecuado y no hay motivo para seguir postergándolo. He intentado explicarles numerosas veces que actualmente nuestra prioridad es el trabajo. No puedo regresar a casa hasta que mi proyecto concluya, lo cual tomará entre 6 y 9 meses más. Una vez que termine, regresaré y, por supuesto, Orson y yo hablaremos sobre nuestro futuro y probablemente nos comprometamos. Después, necesitaremos algunos meses adicionales para planificar la boda. Pero no tenemos ningún problema en ir a nuestro propio ritmo. Para nosotros, el matrimonio no es una urgencia, sino simplemente una formalidad que eventualmente abordaremos, y eso es todo. Sabemos que nos amamos mutuamente. No necesitamos un certificado matrimonial para demostrárselo a nadie, y no entiendo por qué mis padres no pueden comprender esto. Armaban un escándalo cada vez que hablábamos del tema, y me estaba cansando de ello, así que empecé a llamarlos con menos frecuencia, y a mantener cierta distancia. La semana pasada, los llamé para felicitarlos por su 30º aniversario de bodas, y para confirmarles que asistiría a su celebración el fin de semana. Nuevamente, sacaron el tema de mi matrimonio, y llegaron al punto de sugerirme que considerara seriamente renunciar a mi trabajo. Sentí que habían cruzado una línea, así que les dije directamente que por eso mismo había reducido mi comunicación con ellos. Terminamos en una fuerte discusión. Para finalizar, me dijeron que no me molestara en asistir a ningún evento familiar hasta que tuviera un anillo en el dedo, porque ya era vergonzoso para ellos. Estaban hartos de tener que explicarle a todo el mundo que todavía éramos solo novios, y ni siquiera estábamos comprometidos. Sus palabras me hirieron profundamente, pero antes de que pudiera responderles, simplemente colgaron. Después de esa conversación, llamé a Orson y terminé llorando un buen rato porque realmente me habían lastimado. Él me consoló y eventualmente me sentí mejor. Aún así, decidí ir a mi ciudad ese fin de semana como había planeado originalmente porque quería ver a Orson. El día de la celebración, yo estaba en casa por la tarde. Unas horas después de que la fiesta había comenzado, mi abuelo me llamó preguntándome por qué aún no había llegado, ya que normalmente soy puntual, especialmente en eventos organizados por mis padres. Así que tuve que contarle la verdad. Mi abuelo, que es el padre de mi papá, y yo tenemos una relación muy cercana, por eso estaba preocupado por mí, además de que hacía tiempo que no nos veíamos. Después de escuchar toda mi historia, simplemente dijo, ya veo, y me mencionó que me llamaría después de la fiesta. Más tarde me enteré de todo lo que ocurrió en la celebración de mis padres. Poco después de hablar conmigo por teléfono, mi abuelo decidió dar un discurso en la fiesta. Sin embargo, no habló sobre mis padres, sino que comenzó a hablar sobre mí. Específicamente, abordó cómo mis padres habían estado presionándome para que me casara. Lo describió como si mis padres hubieran recibido algún tipo de pago de la familia de mi novio, y yo estuviera obligada a casarme para saldar esa deuda. Cuando los invitados preguntaban por mí, mis padres simplemente decían que yo estaba retrasada. Esa era su excusa para explicar mi ausencia. Pero entonces, mi abuelo reveló la verdad a todos los presentes, dejando a mis padres en una posición muy incómoda cuando se supo lo que realmente había sucedido. Los asistentes comenzaron a mirarlos con desaprobación mientras mi abuelo continuaba hablando. Y para rematar, concluyó su discurso señalando que mis padres me habían llamado una vergüenza, simplemente porque no estaba casada a los 28 años, todo porque se sentían juzgados por algunos parientes entrometidos que no tenían nada mejor que hacer que criticar la vida de los demás. En contraste, él expresó estar más orgulloso de mí de lo que jamás había estado de mi padre. Destacó que al menos yo había logrado independizarme y no necesitaba la ayuda de mi padre para conseguir empleo. Mi abuelo llamó estúpidos a mis padres y afirmó que no serían nadie si sus propios padres no los hubieran apoyado, porque, a diferencia de mí,
Ellos nunca se habían enfocado en su trabajo. Según él, siempre estaban demasiado ocupados tratando de impresionar a los demás, y por eso, durante años, dependieron de sus padres para mantenerse, criar a sus hijos e incluso comprar su casa. Les dijo que, en realidad, deberían estar avergonzados de sí mismos y no de mí. Después de esto, se marchó, seguido por varios invitados que también abandonaron la fiesta. Mis padres me llamaron inmediatamente para reclamarme. Esto ocurrió hace un par de días, y están extremadamente molestos conmigo porque, según ellos, conozco lo temperamental que es mi abuelo, y podría haber inventado alguna excusa para evitar que reaccionara así durante la fiesta. Sin embargo, decidí hacerme la víctima, provocando la reacción de mi abuelo. Esto no solo cambió el ambiente de la celebración, sino que además causó que muchos invitados se marcharan. Además de estos argumentos irrazonables, también quieren que convenza a mi abuelo de ofrecer una disculpa formal a todos los asistentes, ya que muchas personas se fueron rápidamente después del discurso, sin darles la oportunidad de explicar su versión o intentar calmar la situación. A estas alturas no me siento culpable en absoluto, porque siempre me enseñaron que la verdad es lo más importante, y yo simplemente dije la verdad. Si mis padres tienen un problema con eso, quizás el problema realmente son ellos. Y no voy a intentar convencer a mi abuelo de que se disculpe. Si él considera que no hizo nada malo, lo cual creo que es su postura, y quiere mantener sus palabras, es su decisión. No voy a decirle a un hombre adulto lo que debe hacer, especialmente después de todo lo que ha hecho por mis padres. Él tiene todo el derecho de expresar lo que piensa en la fiesta e irse cuando quiera. Y si los invitados lo hubieran levantado en el aire aclamando su nombre, tanto mejor. Esa es mi situación actual con mis padres. Edición. Pensaba que el discurso de mi abuelo aclaraba muchos aspectos, pero veo que necesitan más contexto. Básicamente, mis padres se casaron muy jóvenes, alrededor de los 24 años. En ese momento, apenas estaban comenzando sus carreras profesionales y dependían enormemente de sus padres para casi todo. Cuando me tuvieron a mí, estaban atravesando dificultades económicas porque no sabían administrar bien su dinero. Por lo tanto, sus padres tuvieron que prestarles dinero repetidamente. Después de mi nacimiento, comenzaron a depender aún más de sus padres, con las responsabilidades adicionales de criar a un bebé, y según lo que he escuchado, lo hacían sin mostrar ningún remordimiento. Obviamente, nunca he mencionado esto directamente a mis padres porque sé que es un tema delicado para ellos. Actualmente, mi padre ha conseguido cierto éxito en la vida, pero le tomó muchos años y mucha ayuda de mi abuelo. Mi abuelo permitió que mi padre tomara el control de su empresa hace apenas unos años, pero solo después de que demostrara ser suficientemente competente para dirigirla. No es una empresa grande, solo cuenta con algunos empleados, pero representó un gran acto de confianza por parte de mi abuelo entregarle algo tan importante para él. Personalmente, no me interesa ese tipo de trabajo, y debo reconocer que todo lo que mi abuelo dijo sobre mi independencia es completamente cierto. Desde que me gradué de la universidad, he recibido muy poco apoyo financiero de mis padres, y nunca lo he solicitado. Estoy orgullosa de ello, y definitivamente estoy orgullosa de no seguir su ejemplo. Naturalmente, nunca les he echado esto en cara porque no quiero ser esa clase de persona, pero me alegra que mi abuelo haya expresado lo que pensaba. No entiendo por qué debería sentirme mal por ello. No es como si estuviera mintiendo. Mis padres intentaron hacerme sentir culpable por priorizar mi carrera sobre el matrimonio. Es verdad que les importa demasiado lo que los demás piensan de ellos, lo cual es extraño, considerando que deberían preocuparse más por mi bienestar que por las opiniones ajenas. De cualquier forma, algunos asuntos son bastante privados y mi abuelo decidió exponerlos. Básicamente, ese es el motivo del enojo actual de mis padres. Actualización 1. He regresado a mi trabajo, solo estuve en casa durante el fin de semana. Y, por supuesto, he mantenido comunicación con mi abuelo desde la fiesta. No lo mencioné en mi publicación original, se me olvidó, pero sí conversé con él sobre lo sucedido, el discurso que dio y todo eso. Como esperaba, no se arrepiente de nada. Fue muy directo y firme al respecto. Me comentó que, después de hablar conmigo durante la fiesta, estaba indignado. No podía creer que mis padres me hubieran dicho algo semejante, especialmente viniendo de ellos. Aunque mi abuelo no suele ser impulsivo, señaló que mis padres tuvieron varios días para disculparse, si es que habían hablado sin pensar, pero no lo hicieron. Eso demuestra que realmente pensaban lo que dijeron. No es como si no hubieran tenido oportunidad de rectificar. Todavía tenían un par de días antes de la fiesta para comunicarse conmigo, resolver el malentendido, disculparse o retractarse. Pero eligieron no hacerlo porque, para ellos, la opinión de unos familiares que apenas he visto un par de veces en mi vida sobre mi matrimonio, era más importante que mis propios deseos.
Mi abuelo encontraba eso simplemente repugnante y patético. Cuando le conté que, después de su partida, mis padres me llamaron para reclamarme y culparme de todo, me aconsejó que no me preocupara por sus opiniones, ya que solo piensan en sí mismos. Y mi abuelo tampoco lamenta nada de lo que dijo. Su único pesar es no haber tenido más tiempo para preparar un discurso mejor. Pero le aseguré que su intervención fue bastante efectiva, ya que la reacción de mis padres fue invaluable. Con respecto a mis padres, he decidido cortar la comunicación con ellos. No hablaré con ellos hasta que al menos me ofrezcan una disculpa sincera. Hasta ese momento, los tengo bloqueados y no responderé a ninguno de sus mensajes o llamadas. Lo hago por mi propia tranquilidad mental. Actualización 2. Para que tengan una referencia temporal, han transcurrido 2 semanas desde mi última comunicación con mis padres. Durante todo ese tiempo, ni siquiera he revisado sus mensajes. Hoy tuve un día tranquilo en el trabajo y, por curiosidad, finalmente decidí leerlos. La mayoría expresaban lo mismo, que estaban decepcionados conmigo, que nunca esperaron que me comportara de esta manera. Enumeraban todas las razones por las que soy una mala hija y cosas similares. A estas alturas ya no me afecta, especialmente después de mi conversación con mi abuelo. Por eso, no les di mayor importancia y volví a concentrarme en mi trabajo. Por una coincidencia extraordinaria, hoy también fue el día en que mis padres decidieron contactar a Orson. No comprendo por qué sintieron la necesidad de hacerlo, porque hasta ahora, aparte de consolarme, él no había estado involucrado en absoluto en esta situación. No creo que se haya sentido muy afectado por perderse la celebración de aniversario de mis padres de todas formas, considerando que hacía mucho tiempo que no coincidíamos en la misma ciudad. Lo llamaron y comenzaron a intentar hacerlo sentir culpable, diciéndole que siempre lo habían tratado como a un hijo, que lo habían aceptado en la familia sin cuestionamientos y que siempre habían sido amables con él. Basándose en todo eso, afirmaron que ahora, como su futuro yerno, era su responsabilidad hacerme entrar en razón y convencerme de responder a sus mensajes. Le dijeron que les debía ese favor. Orson es una persona bastante reservada y prefiere evitar conflictos, así que no les dijo mucho. Simplemente los escuchó y antes de terminar la llamada, les mencionó que hablaría conmigo. Y efectivamente lo hizo, pero no con la intención de presionarme o crear más tensión, sino únicamente para informarme de lo ocurrido. Sin embargo, por su tono de voz, pude percibir que se sintió realmente ofendido por la manera en que mis padres le hablaron. Sé exactamente lo que debió haber experimentado. Sé que no lo insultaron directamente ni le gritaron, pero tienen una forma particular de comunicarse, ese tono condescendiente e irritante con el que hablan a las personas desde una posición de superioridad. Lo conozco bien porque lo he experimentado toda mi vida. Me indignó profundamente que decidieran involucrar a Orson en este asunto porque él no tenía ninguna relación con el problema. Esta situación era entre mi familia y yo. Y sí, Orson es mi familia, pero en un sentido completamente diferente. Aunque para mis padres no lo es, así que no entiendo por qué lo involucraron cuando, según ellos, no había un anillo en mi dedo. Más importante aún, es absurdo que piensen que él puede influir en mis decisiones. No es mi jefe, así como yo no soy la jefa de mi abuelo, no podemos obligarnos mutuamente a hacer cosas. ¿Por qué les resulta tan difícil entender ese concepto? Ya estaba algo irritada después de leer sus mensajes, y cuando ocurrió esto, mi frustración aumentó considerablemente. Así que decidí darles exactamente lo que querían, los llamé para hablar con ellos y aclarar las cosas definitivamente. Apenas marqué el número, contestaron de inmediato. Era como si estuvieran sentados junto al teléfono, con el dedo listo para presionar el botón de respuesta en cuanto entrara la llamada. Pero yo también estaba preparada, así que tomé la iniciativa en la conversación. Les dejé absolutamente claro que no tenían ningún derecho a involucrar a Orson en este asunto. Les expliqué que esto era un problema entre nosotros, y les agradecería que se comportaran con dignidad y mantuvieran la situación así. También los confronté por hablarle a Orson como si les debiera algún favor, porque no les debe absolutamente nada. Ellos no han hecho nada extraordinario por él. Simplemente han sido educados, como lo serían con cualquier invitado o conocido. Eso es meramente cortesía básica. No significa que le hayan hecho algún favor especial. Tampoco lo han aceptado verdaderamente en nuestra familia de manera significativa, y esta historia de que es su futuro yerno, tenía que terminar. Les dije que realmente necesitaban retroceder, y que era absurdo que, después de todo lo ocurrido, aún no hubieran aprendido la lección. Que dejaran de obsesionarse con mi boda, con mi vida amorosa y con todo lo relacionado con eso, y que simplemente me dejaran tranquila. Inmediatamente comenzaron a discutir. Para ellos, mi supuesta falta de alma o amor hacia ellos se reflejaba en mi comportamiento. Insistían en que estaba actuando de manera terrible con ellos y que nunca esperaron esta conducta de mi parte.
Pero yo simplemente repetí lo que me había dicho mi abuelo. Que si ellos no tuvieron problema en lastimarme, diciéndome que no debía presentarme a los eventos familiares a menos que estuviera comprometida, y si no les preocupó cómo me afectó eso, entonces yo tampoco me preocuparía si mis palabras o acciones los lastimaban a ellos. Intentaron otra táctica, pero como todas sus estrategias, se trataba de manipularme. Sin embargo, ya conozco todos sus métodos, no es mi primera confrontación con ellos. Aunque esta situación está evolucionando hacia un conflicto familiar mayor, con la participación de mi abuelo y otros parientes. Algunos, como mi abuelo, adoptan una postura más confrontativa, mientras que otros simplemente me apoyan sin expresarse demasiado. Mi madre afirmó que todo lo que quería para mí eran buenas intenciones. Deseaba verme casada, con un bebé y todas las cosas buenas que supuestamente trae el matrimonio. Que solo intentaba darme ese empujón, para que finalmente diera el paso hacia la boda. Evidentemente estaba exagerando, intentando deliberadamente hacerme sentir culpable, pero no caí en su trampa. Le respondí que si realmente quisiera lo mejor para mí, habría respetado mi posición en lugar de intentar presionarme constantemente. Pero eso era exactamente lo que ella y mi padre habían estado haciendo todo este tiempo. Les dije que yo no soy parte de un rebaño de ovejas. Y ese era el verdadero problema, ¿no? Solo querían que siguiera sus órdenes, como cuando era niña. Que no cuestionara nada, que no formara mis propias opiniones, que no pensara por mí misma. Y ahora que no les obedezco ciegamente, me he convertido en la villana que está destruyendo a mis padres. Les recordé que durante los últimos meses les había explicado numerosas veces que estaba lejos por motivos laborales, que las cosas ya eran difíciles para mí, que mi trabajo era agotador, y que liderar un equipo no era precisamente sencillo. Hago lo mejor que puedo, pero aún así, al final del día, regreso a una casa vacía. Extraño mi hogar, extraño a todos. No es como si disfrutara estar lejos. Pero tengo que hacerlo porque representa una gran oportunidad profesional. Y Orson lo comprende, que es la persona más importante para mí en toda esta situación. Él respeta mis decisiones, y si él está conforme con eso, ¿por qué les resulta tan difícil a ellos, mis propios padres, entenderlo? No es como si me fuera a casar con ellos. De hecho, ellos deberían ser aún más comprensivos, porque saben que estoy haciendo algo difícil. En cambio, tuvieron la osadía de sugerirme que renunciara a mi trabajo y regresara a casa para casarme. Y luego, ¿acaso siquiera habían considerado las implicaciones de eso? Les dije que no quería terminar como ellos, pidiendo dinero prestado a sus padres, sin pensar en el futuro, preocupándome únicamente por las opiniones ajenas. Yo no soy así, y nunca quiero serlo. Y como no podían respetar eso, lo mejor que podían hacer era simplemente mantenerse alejados de mi vida. Mi madre lloraba desconsoladamente mientras decía algo sobre que soy su hija, y que no quería lastimarme, por lo que mi padre tuvo que tomar el teléfono. Me dijo que lo que había expresado era imperdonable, que tenía que retractarme, o de lo contrario, nunca volverían a hablarme. Le respondí que me parecía bien, que era la mejor oferta que había recibido en meses. Y así concluyó todo. Colgaron el teléfono y me bloquearon en todas las plataformas. Y honestamente, no me importa. Aquí no habrá un final para mi actualización donde diga que los extrañaré o que me siento mal, porque no es así. Lo que siempre he querido es que me dejaran en paz, y es exactamente lo que me han ofrecido, así que no voy a rechazarlo. Actualización 3. Han transcurrido un par de días desde que mis padres me bloquearon en todas las plataformas. Al día siguiente de hacerlo, llamé a mi abuelo y le relaté todo lo ocurrido. Me escuchó con atención, y cuando terminé, simplemente me dijo que estaba orgulloso de mí. Si necesitaba escuchar a alguien para confirmar que mis acciones fueron correctas, ese alguien era mi abuelo. Después de esa conversación, me concentré en mi trabajo y dejé de pensar en el asunto. Sin embargo, esta mañana, mi abuelo volvió a llamarme y me contó que anoche hubo un gran drama con mis padres. Al parecer, se presentaron en su casa sin avisar y comenzaron a acusarlo de haberme estado instigando todo este tiempo. Así que aquí estamos nuevamente. Mis padres no pueden convencerme de que sea su fiel sirvienta. Entonces necesitan acosar a otras personas. Primero, intentaron que yo hablara con mi abuelo para persuadirlo de que ofreciera una disculpa pública por el discurso que dio en su aniversario. Pero ya han pasado semanas, y dudo mucho que a alguien le importe esa disculpa a estas alturas. Además, mi abuelo ya dejó muy claro que no piensa disculparse bajo ninguna circunstancia. Ese barco ya zarpó y está en otro puerto ahora. Todas sus estrategias giran en torno a la manipulación. Lo único que cambia es la persona a quien dirigen sus tácticas. Lo intentaron conmigo, y ahora lo intentan con mi abuelo. Por ejemplo, solo hay que observar su comportamiento. En lugar de intentar que yo convenza a mi abuelo de disculparse, ahora intentan que él me convenza a mí de disculparme con ellos. Así que fueron a su casa,
Lo acusaron de provocarme, de lavarme el cerebro en su contra y de haberme manipulado para que me alejara de ellos. Le dijeron que ahora era su responsabilidad arreglar las cosas y lograr que yo me disculpara y restableciera una buena relación con ellos. Cuando mi abuelo les dijo que no iba a hacer eso, que, de hecho, todo lo que les había dicho era verdad, y que tal vez deberían reflexionar sobre sus acciones, en lugar de tratar de manipularme, mi padre perdió la compostura. Comenzó a gritarle directamente a la cara. Al mismo padre que le proporcionó un buen empleo, un lugar donde puede ganar un buen salario sin esforzarse demasiado. No es un simple error, es un error gravísimo. La situación se volvió tan tensa que mi abuelo realmente pensó que mi padre iba a empujarlo, o incluso agredirlo físicamente. No llegó a tanto, pero solo porque mi madre lo detuvo en el último momento. Aún así, no dejó de gritar. Simplemente continuó descargando su ira contra mi abuelo, diciéndole cosas horribles. Y lo más increíble es que, incluso después de todo eso, todavía esperaban que mi abuelo los ayudara. Después de escucharlos gritarle durante lo que debió parecerle una eternidad, mi abuelo finalmente les advirtió que si no se marchaban, llamaría a la policía. Eso por fin los hizo retroceder y se fueron. Pero toda la situación resultó extremadamente preocupante. Después de escuchar este relato, me di cuenta de que necesitaba advertir a Orson. Si mi padre había sido capaz de presentarse en casa de mi abuelo para iniciar una confrontación, ¿quién me aseguraba que no haría lo mismo en nuestro hogar? Así que llamé a Orson para alertarlo, pero resultó que ya era demasiado tarde. Mis padres ya habían estado en nuestra casa. Orson me contó que, la noche anterior, se presentaron en nuestra puerta. Cuando le pregunté la hora exacta, me di cuenta de que probablemente fueron allí después de que mi abuelo los echara de su casa. Pero con él se comportaron de una manera completamente diferente. A diferencia de cómo trataron a mi abuelo, con Orson fueron sorprendentemente amables. Nada agresivos. Él los dejó entrar, e inmediatamente comenzaron a disculparse por todo lo que le habían dicho la última vez que hablaron. Le aseguraron que realmente lo consideraban como un hijo, y que estaban felices de que lleváramos tanto tiempo juntos. Más manipulación, solo cambia el destinatario. Pero, naturalmente, no pudieron evitar recurrir a la misma excusa de siempre, que todo lo que siempre habían querido era que nos casáramos, porque en su mente, eso era lo que debía ocurrir y sería lo mejor para mí. Luego, comenzaron a quejarse de que yo simplemente no comprendía que solo querían lo mejor para mí. Le dijeron que yo estaba siendo obstinada y testaruda. Por supuesto, Orson me defendió. Pero en lugar de discutir con él, mis padres simplemente asintieron y fingieron estar de acuerdo con todo lo que decía. Intentaron utilizar el argumento de la diferencia generacional, alegando que simplemente tenían otra mentalidad porque pertenecían a una generación anterior. Lo cual crea una paradoja espacio-tiempo, porque parece incluso más anticuada que la de mi abuelo. Después, comenzaron a contarle sobre la fuerte discusión que tuve con ellos la última vez que hablamos, como si Orson no conociera ya toda la historia. Obviamente, yo ya le había relatado todo, así que esto no representaba ninguna novedad para él. Pero mis padres intentaban reinterpretar la situación para presentarse como las víctimas. Afirmaban que aunque habían sido duros conmigo, lo que yo les dije había sido mucho peor. Que no fui respetuosa con ellos. Y una vez más, comenzaron a insinuar que querían que Orson me hablara y me convenciera de disculparme. Y Orson simplemente evitó comprometerse y no dijo nada concreto. Creo que después de un tiempo, mis padres se cansaron de esperar a que dijera lo que querían escuchar, porque finalmente se dieron por vencidos. Antes de marcharse, le expresaron que realmente apreciarían su ayuda para lograr que yo me comunicara con ellos y me disculpara. Pero, por supuesto, él no les prometió nada. Solo los escuchó. Me dijo que su intención era llamarme esa misma noche para contarme lo sucedido, pero cuando se fueron, ya era hora de cenar, así que se distrajo con otras actividades. De hecho, estaba a punto de llamarme esta mañana, pero yo me adelanté. Después de analizar toda esta situación, le recomendé que la próxima vez que mis padres intentaran contactarlo, lo mejor sería ignorarlos completamente. Estuvo totalmente de acuerdo con esta sugerencia, de hecho, ya lo había considerado. Me preguntó, entre risas, ¿a quién más intentarían reclutar para manipularme? Actualización 4. Han pasado varias semanas desde que mis padres aparecieron en casa de mi abuelo y luego en la mía. Después de todo ese incidente, no volvieron a intentar contactar a mi abuelo, pero sí continuaron tratando de comunicarse con Orson. Inicialmente, Orson los ignoró, tal como habíamos acordado. Después de aquella visita que mencioné en mi actualización anterior, dejó de permitirles entrar por completo. Las primeras veces que se presentaron, simplemente fingió no estar en casa. Pero después del tercer intento, perdió la paciencia.
cuando lo intentaron nuevamente, finalmente los confrontó. Les dijo directamente que no había nada que él pudiera hacer por ellos, porque yo ya había tomado mi decisión y no me arrepentía. Y además de eso, él tampoco consideraba que yo tuviera motivo alguno para arrepentirme. Por la manera en que se los expresó, quedaba perfectamente claro que no iba a interceder por ellos, ni a intentar convencerme de disculparme o hacer cualquier cosa que ellos pretendieran. Pero en lugar de aceptar la realidad, mis padres simplemente volvieron a presentarse. Lo que Orson no les mencionó es que la próxima vez no habría explicaciones, sino que llamaría a la policía, y eso fue exactamente lo que hizo. Los dejó llamar a la puerta por un tiempo sin responder, mientras contactaba a la policía, y cuando confirmó que las autoridades estaban en camino, salió para entretenerlos brevemente. Esa conversación fue similar a las anteriores, mis padres manipulando y Orson reiterando que no cooperaría con ellos. Finalmente, llegó la policía y Orson les comunicó que ya estaba cansado de lidiar con ellos, que a partir de ese momento, los oficiales se encargarían de la situación. Luego preguntó a los agentes si requerían su presencia, a lo que respondieron negativamente, explicando que la llamada ya había proporcionado toda la información necesaria. Así que simplemente se dio media vuelta, cerró la puerta y continuó con sus actividades. Mis padres fueron trasladados a la comisaría, donde registraron todos sus datos y recibieron una advertencia formal para que dejaran de acosar a Orson. Esta información me llegó a través de mi abuelo, quien ha estado siguiendo el caso policial de mis padres. También me indicó que ya podía hablar abiertamente sobre el asunto, aunque lo he mencionado brevemente en una actualización anterior. Mi abuelo ya ha removido a mi padre de su puesto en la empresa, y ha encontrado un reemplazo, pues él mismo no desea asumir esa responsabilidad. Le ofreció la posición a Orson, pero él también declinó, explicando que prefería continuar explorando las posibilidades que le brindaba su propia carrera profesional. No piensen que estamos desaprovechando una oportunidad millonaria. Es simplemente un negocio familiar que ha sido muy rentable para mi abuelo, y lo fue también para mi padre hasta hace poco tiempo. Pero ninguno de nosotros dos se siente particularmente atraído por la idea de administrar una empresa. Actualización 5. Les comparto las consecuencias que han enfrentado mis padres tras perder la empresa. Francamente no han sido positivas. Ahora desconozco a quién están intentando manipular, porque con mi abuelo no han tenido éxito. Intentaron razonar con él, buscaron que reintegrara a mi padre en su empleo, pero lo único que consiguieron fue que amenazara con llamar a la policía cuando se presentaron en su residencia. Ellos huyeron antes de que llegaran las autoridades, conscientes de que esta sería su segunda incidencia, y no quedaría en una simple advertencia. Supongo que ahora es momento de emplear sus tácticas de manipulación con alguien que pueda ofrecerles un empleo. Al final, resultó contraproducente para mis padres haberse casado a temprana edad, ya que esto les ha traído consecuencias negativas a largo plazo. Observen su situación actual, igual o peor que cuando iniciaron su vida matrimonial. Actualización 6. Han transcurrido 3 años desde que comenzó toda esta historia, y Orson y yo finalmente nos hemos casado. Solo 3 años tenían que esperar mis padres para haber realizado su anhelo. Sin embargo, lamentablemente, han tenido que presenciarlo desde la distancia, ya que no fueron invitados a la ceremonia. Para ser justos, tampoco invitamos a muchas personas, pues fue un evento bastante íntimo. Solo asistieron mi abuelo, algunos familiares cercanos y varios amigos. Fue una celebración sencilla y personal. Me pregunto si mis padres habrán experimentado vergüenza por no haber sido invitados. Sé que mi soltería era motivo de bochorno para ellos, pero no les habrá resultado igualmente humillante quedar excluidos de la boda. De cualquier forma, lo desconozco. No he mantenido ningún tipo de relación con ellos durante todo este tiempo, ni siquiera mi abuelo lo ha hecho. Lo único que he sabido es que mi padre consiguió empleo, ya que mi abuelo nunca le restituyó su posición en la empresa. Desconozco si es un buen trabajo o no, pero a juzgar por lo poco que ha presumido en redes sociales, según me han comentado, no debe ser algo digno de orgullo. Para Orson y para mí, al menos nuestras carreras profesionales han prosperado, lo que nos permite iniciar esta nueva etapa como matrimonio, y quizás, en un futuro, formar una familia, sobre una base económica sólida.